donde vamos a abordar esta novela del autor norteamericano Francis Scott Fitzgerald, que es una novela muy interesante. Vamos a abordar un poquito el día de hoy la misma novela. Como ya sabemos, retrata justamente una etapa de los Estados Unidos y un sector de la población muy específico, que es Manhattan, ahí en los años 20 los Estados Unidos, y el comportamiento de las personas, como al irse creciendo, están teniendo ciertos comportamientos, ¿no? Con respecto a sociales, culturales, incluso la perspectiva de la vida que tienen, cómo lo enfrentan a fuerza de algún, puede ser a base de esfuerzo o a base de alguna otra táctica, poder enriquecerse y mantener una especie de imagen, ¿no? Para, que refleja cierto nivel de estatus, de superioridad. Es una novela muy, muy interesante que se puede abordar desde muchísimas perspectivas: económica, sociológica, incluso estética, verbal, tecnológica. Es una novela que me parece muy, muy rica en muchos sentidos. Muy rica, digo que es una novela muy rica porque, a pesar de que es muy pequeña, o sea, podríamos analizar capítulo por capítulo y lo podríamos desmenuzar desde distintas disciplinas. Entonces, hoy vamos a comenzar. Ahora vamos a dejar un poquito al doctor Víctor Isidro, la vida de Scott Fitzgerald, como seguramente algunos de ustedes habrán leído, investigado sobre su biografía. Entonces, igual fue un norteamericano que nació ahí en San Paul, Minnesota, y residía todavía en esa época esa región como una región oeste más que este, siempre veían a este como la zona de glamour, ¿no? Y es lo que aspiraban. Algo que yo encontré que me gustó muchísimo cuando estaba leyendo la novela y que platicaba al doctor Víctor Isidro, es que encontré un poema, no sé si ustedes lo conozcan, al poeta José Juan Tablada, un poeta mexicano de principios del siglo XX, y escribió unos poemas. Él era viajero, ¿no? Era muy cosmopolita, y escribió unos poemas muy bellos. Bueno, a mí me gusta mucho José Juan Tablada. Por ahí Cristina les compartió un video, me parece, del Figón, ¿no? Pero bueno, José Juan Tablada escribió, viajó mucho, viajó a Japón, viajó a Francia, a Estados Unidos, y escribió unos poemas que a mí me encantaron. Por ejemplo, hay una escena, bueno, la voy a empezar cuando llegue esa escena de agradecerlo, ¿no? Pero esa me quiero adelantar porque retrata muy bien la época, esa época que retrata la novela de Fitzgerald. Se veía así como que un paradigma social, especialmente para la gente culta de otras regiones del mundo, y no solo para los norteamericanos. Y escribió un poema que se llama Nocturno Alterno, y describe mucho ese glamour que había en Nueva York, aunque lo relaciona él con la luna en este poema. Señala que esa luna es la luz que se refleja en lo mismo en Nueva York que en Latinoamérica. Y bueno, dice así: neoyorquina noche dorada, fríos muros de calmo luna, rectos champán, foxtrot, casas mudas y fuertes rejas, y volviendo la mirada sobre las silenciosas tejas, el alma petrificada, los gatos blancos de la luna como la mujer del oro. Y sin embargo, es una misma en Nueva York y en Bogotá, la luna. Si se fijan en el poema, básicamente retrata esas características que retrata la novela, ¿no? Neoyorquina noche dorada, todo el tiempo habla de lo dorado, ¿no? Resalta la luz, el oro, la riqueza. Rectos, champán, foxtrot, ¿no? Ese baile, ¿no? El foxtrot, la champán, que exactamente, digamos, el vino, el glamour que se refleja. Y sin embargo es una misma en Nueva York y en Bogotá, la luna. Y lo refleja muy bien. Y hay un pasaje, que de hecho por eso recordé a José Juan Tablada, porque hay un pasajito
que me sorprendió mucho, sinceramente, en la novela, en el capítulo 3, cuando está el narrador comentando, dice que empezó a gustarme en Nueva York la impetuosa sensación de aventura que transmitía por la noche y la satisfacción que el constante tintineo de hombres y mujeres y máquinas otorga lo inquieto. Ya viene lo que me llamó la atención. Dice, me gustaba subir por la Quinta Avenida y elegir mujeres románticas entre la multitud e imaginar al cabo de unos minutos que iba a entrar en sus vidas y que nadie lo sabría nunca, ni lo desaprobaría. Y le repite esta frase, me gustaría subir por la Quinta Avenida y elegir mujeres románticas entre la multitud e imaginar que al cabo de unos minutos iba a entrar en sus vidas y que nadie nunca lo iba a desaprobar. ¿No? Esa frase me recordó mucho este poema de Tablada que dice, mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Y bueno, viene todo el poema. Si soñáis desnudas que en el baño os cae áureo jovial pluvial, como Danae, o por ser impregnadas de un tesoro al asalto de un toro de oro, vendéis las ancas como Pasífae, sobáis con perversiones de Cornac, del broncíneo elefante y la trompa metálica, o transmutéis prudentes de Karnak la sala hipóstila enfálica. Mujeres fireproof a las pasiones inertes, llenas de fortaleza como las cajas fuertes. Y bueno, ahí, mujeres fireproof a las pasiones inertes, o sea, prueba de fuego, a las pasiones inertes, llenas de fortaleza como las cajas fuertes. Todo, o sea, como que el poema, me sorprendió mucho porque el poema hace mucha alusión a la novela, pero el poema fue escrito en 1918, como 7 años u 8 años antes de escribir la novela, ¿no? Entonces refleja cómo era la percepción de Nueva York y se vayan haciendo las mujeres, ¿no? De hecho, como comienza, mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Y básicamente lo que Gatsby, lo que el narrador señala aquí, ¿no? Que se imagina a las mujeres, me gustaba subir por la Quinta Avenida y elegir mujeres románticas entre la multitud e imaginar que al cabo de unos minutos iba a entrar en sus vidas y que nadie lo sabía. Entonces, ese entorno cultural, social, festivo, de riqueza, se veía como un paradigma, se volvió como un paradigma. Estados Unidos estaba convirtiendo en una potencia y es algo que lo refleja muy bien. Y bueno, creo que hay mucho que señalar de la novela, yo simplemente quería darle la introducción, cómo Gatsby tuvo, el gran Gatsby y Fitzgerald en general tuvo una influencia muy grande en los escritores, tanto de habla inglesa como de otras lenguas. Entonces, bueno, le voy a hacer la palabra al doctor Víctor, que tiene mucho que contarnos de su novela, una de sus novelas favoritas. Buenas tardes a todos y todas. Primeramente, sí tengo que decir que es de mis novelas preferidas de Gatsby. Pero también es considerada una de las mejores novelas de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, una de las mejores novelas de toda la lengua inglesa. De Gatsby, porque además es una novela corta y porque mezcló muchas cosas, es lo que se presenta en la novela característica de la era del en Estados Unidos. Antes del auge económico de los Estados Unidos, antes de las crisis del 29, se supone que Fitzgerald lo retrató muy bien en esa novela, de manera tan corta. Perteneció a una generación de grandes novelistas de Estados Unidos, junto con Steinbeck y Hemingway. Todos fueron de la misma época y continuaron con la gran tradición, aunque a veces no se conoce tanto, de la novela de Estados Unidos, desde la Cabaña del Ciertón, de Moby Dick, de Mark Twain. Entonces, eso fue ya la generación del siglo XX. Se murió muy joven y él no consideró el Great Gatsby su mejor novela, él la consideró Tender is the Night. Pero, como luego pasa, el Great Gatsby llegó a ser la mejor novela que se ha considerado que él escribió. Es una novela muy bonita y muy corta, que tiene pocos actores, ¿cierto? Porque podemos decir que solamente tiene a Gatsby, a Nick, a Jordan, a Daisy, a Tom, a Milton, a Wilson
Bueno, de algunos más, ¿cierto? Pero son los principales. Y la novela, que se llama El Gran Gatsby, no empieza con él y no termina con él, sino que empieza con Nick y termina con Nick, realmente. Pero se puede considerar que ellos en realidad son el mismo personaje y son dos partes de la misma persona, porque Gatsby es un idealista y Nick es... Gatsby es un idealista que le gusta mucho el compromiso y lo viejo. Está expresado con muchas frases en la novela. En inglés el uso de old boy, old friend, se dice, ¿cierto? Pues siempre va a estar resaltar lo antiguo y siempre va a querer regresar al pasado. Gatsby que es posible regresar al pasado, ¿cierto? Pero está muy expresado también en su lenguaje. Y Nick es totalmente diferente porque Nick es un economista que está reputado por ser un ser racional. Incluso aparece leyendo libros de economía, ¿cierto? Nick visita libros de economía. Y a Nick no le gusta el compromiso, a usted también está ejecutado en la novela, que siente que se hace un compromiso y no lo va a querer, ¿cierto? Pues se puede considerar, son personajes diferentes y que se puede considerar que en realidad son el mismo personaje, pero diferentes lados. Y por eso se quieren tanto que como los dos admiran ese lado opuesto de ellos mismos, ¿cierto? O sea, quieren lo que es opuesto, o sea, pero son como una misma persona. Que al final es una historia de amor en donde el idealismo no se puede llevar a cabo porque Gatsby no cumple su gran amor, que es Daisy, ¿cierto? Y es de un amor de una persona pobre con una persona millonaria y dentro de alguien pobre que quiere cumplir su sueño americano, ¿cierto? Fitzgerald lo traslada no solamente a personas, sino también a países, porque también va a hablar de migrantes, ya habla del oeste y el este, pero es una persona que quiere cumplir su sueño americano, pero también es del oeste al este que quiere cumplir su sueño americano, pero al final da a entender que es la población también que viajó de Europa hacia este continente a cumplir también su sueño americano, ¿cierto? Y por eso involucra todas esas cosas la novela, en mi opinión. Es una novela de gran simbolismo, donde la luz, la ropa, los colores, los coches, el yate, los lentes, las casas, todo es cuando se ilumina el clima, ¿cierto? Llueve, hay neblina. Pues todos en realidad representan símbolos y también las cosas. A veces Fitzgerald llega a explicar que el reloj se mueve solito, ¿cierto? Como Tolstoy en La muerte de Van Illich. En movimiento. Es una novela donde todo tiene una gran simbología. Por ejemplo, la importancia del color verde, que representa también el idealismo de lo que Gatsby se ve atraído, ¿cierto? Cuando ve desde una parte del oeste al este y ve la luz verde de la casa de Daisy, que es lo que ella admira y lo que quiere obtener, es su sueño, que es por lo que se deja seducir y por lo que Nick no se dejó seducir. Nick no se dejó seducir por la luz verde y Gatsby sí se dejó. Pero al final de cuentas, Nick admiró eso siempre de Gatsby. O sea, él fue un idealista que de buen corazón, ¿cierto? Sí, sería de buen corazón. Pues yo creo que sería todo de resumen, ¿cierto? Se pueden decir más cosas, pero si podemos pasar a su opinión en la novela, en general, habría que discutir más detalles. ¿Quién lo puedo empezar? La verdad es que me gustó mucho la primera vez que la leo. No la terminé, honestamente me quedé en el capítulo 7, pero me pareció bastante entretenida, o sea, el libro se lleva, te atrapa y yo creo que el mayor mensaje es justamente, bueno, de hecho desde el principio, en el capítulo 1, cuando empieza Nick justamente que llega, ¿no? a esa otra parte del este donde se muda y ve que está inmerso con el vecino que tiene al lado, con todo lo grandioso de la riqueza material, ¿no? que pudiese tener al lado de él, o sea, queriendo vivir esa vida, queriendo
idealizando las vidas perfectas de las otras personas, ¿no? Cuando él llega y de repente va a visitar a sus amigos, bueno, que ni siquiera eran sus amigos, pero intenta encajar en una sociedad donde empieza a querer adaptarse a esa sociedad, ¿no? Que llega, que en este caso pues Daisy era su prima lejana, y ya estaba casada con este señor, Tom, y la realidad que se enfrentan es de, híjole, aquí viven, guau, ¿no? O sea, como que hasta cierto modo le impresiona la vida que llevan. Cuando él pues renta un lugarcito de $80 al mes, pero está rodeado de todo eso, ¿no? O sea, el aspiracionismo de, entonces, te va atrapando y yo creo que el mensaje justo es ese, ¿no? O sea, que la riqueza siempre estamos viendo la parte de al lado y no vivimos como la parte de la vida, ¿no? Lo que es nuestra vida, el día a día. La verdad me gustó mucho. Nick no muestra su compromiso al decir que Daisy es su prima lejana, que es su prima, pero tampoco muestra tampoco mucho. Ajá, sí, ¿no? Es su característica de él, que, o sea, bueno, que no se compromete casi con nada. ¿Alguien más? A mí lo que me gustó mucho es cómo se centra finalmente después del regreso, bueno, de esos maravillosos años, entonces años 20 en los Estados Unidos después del periodo de la Primera Guerra Mundial, cómo en Estados Unidos vive esa bonanza, ¿no? Finalmente ese auge económico, y que detrás de ello pues el autor prácticamente lleve a cabo toda esta narrativa, pues es parte de ver también lo que es la vida de las personas de alguna manera en esa época, desde el jazz, los cabarets, bueno, aquí no lo enseñaba como en cabarets, sino en la casa en este caso de Gatsby. Pero ¿qué pasa realmente? Detrás de todo ello, algo que me gustó mucho es que cómo se preocupa la sociedad por lo que los demás vean y no por lo que realmente paga la persona, que pasa prácticamente con Daisy, ¿no? O sea, dejar ese amor por esta parte prácticamente material y vivir como pues, en la opulencia, pero en el fondo que aquí no solamente es ella, no, y lo más triste es que al último, de todas formas, no deja, ¿no? O sea, sí, ya sí podrá ser, pero, o sea, se van creando esos vínculos, ¿no? Que dices, joder. O sea, al final del día, mi marido me es infiel, me está engañando, sé que tiene a otros, pero tengo esa comodidad, tengo, y el entorno social que tanto influye en ti para que no puedas tomar ese tipo de decisiones. La ley seca, ¿no? Que Hoover, como presidente de los Estados Unidos, mantiene y que detrás de ello pues existe el trabajo. Entonces también esa parte de cómo se mueven ellos, cómo nacen, ¿no? En este caso Gatsby, de tratar de ser económicas. Ahí es interesante, por ejemplo, cómo Tom supo manejar bien los argumentos para voltearse a la Gatsby y decir, este es un oportunista. Y ella le creyó, o sea, que estaba enamorada, estaba dispuesta a dejarlo. Y entonces ya dudó, y a lo mejor no. Pero no solamente para usar el humano, sino también para llevarse a su pareja, yo tuve, se me hizo raro que no nos compartieras en esta ocasión la película, pero yo la noche quería verla. De verdad que yo sí se la recomiendo. ¿Cuál? ¿Cuál versión? Donde sale Leonardo DiCaprio, donde sale toda esa Pero hay como 4 versiones. ¿Vale? Hay como 4 versiones de películas de Greta. Esta está muy buena. A mí un personaje se me hizo bien porque estoy comparando lo que dice el libro con lo que está pasando en la película. Pero sí, claro, hace falta muchas cosas, ¿no? Pero la recrean de tal manera que es una película fabulosa y hasta te la crees que esas mansiones de la época,
como cuando la estaba esperando y le lleva las flores, ¿no? Ahí en el libro dice que todo las flores que no necesito que las flores en la película van entrando con unos arreglos y pusieron todo un jardín decorado y se ve hermosísimo, ¿no? Cómo recrean también la luz verde, la mansión de la mansión que vive enfrente de Tom, cómo salía de la verga y todo. La verdad es que sí, vale la pena, siempre vale la pena. Y bueno, yo al final siento que esta Daisy pues era una persona que, no sé, es una persona que tenía unos sentimientos muy buenos. La sentí vacía, la sentí que no tenía esos sentimientos como lo que aparentaba ser, ¿no? En el caso de él, lo vi muy vulnerable. Una persona muy bonachona, de hecho, muchas personas que salen en el libro son personas de buenos sentimientos, son personas nobles, personas que lo ayudan a él, también hay personas que lo ayudan, pero también hay personas, en el caso de Tom, que se piensan que lo corren. Ese personaje sí fue para mí el peor de las personas que es, ¿no? Porque, y además un golpeador, porque lo golpea al amante, ¿no? Recordarán ese pasaje. Pero la amante. No, a la esposa no, imagínate. Ya solamente eso faltaba. No, digo, No, pero es algo muy significativo, ¿no? Porque la veía como algo. Pero la engañaba de todas maneras. No, por eso, pero me refiero a la amante, la veía como para utilizarla, ¿no? Pero también me pareció que Daisy era como, la usaba como un objeto. Sí, claro, dentro de esas jerarquías, ¿no? La esposa, la amante, ¿no? Sí. Y pues ella, pues, no se manifestó como un ser que tuviera cualidades, que tuviera sentimientos, que tuviera, no sé, cosas lindas de la vida. Así se me hizo. Muchas cosas también pasan en la película. Bueno, solamente hay varias películas de Greg Gatsby. Esta es la última, pero hay como 4 o 5. En 74 también hizo Howard Carter. Y en los 40 también fue hecha. Según lo que sé más de la historia de la según varios actores se perdieron ser el caño en ese momento. Y que Robert Redford se arregló lo que quería hacer. O sea, porque estaba ya muy controlado, que también quería ser un personaje de Gatsby, sí. Es que no se consigue. Bueno, en otros idiomas creo que no está, sí está Gatsby con Robert Redford. La que he leído de DiCaprio, la crítica es la peor. Simplemente yo también la vi, no, hace tiempo. Pero hay varias, si la quieren ver, hay muchas. Vamos a de conseguir. A mí me gustó muchísimo, la verdad es que es un libro que llevaba muchos años atrasando, por una u otra cosa no podía terminar. Pero coincido muchísimo con esta parte de que al final Nick y Kathy son dos personas, si no es que la misma, dos personas que se contraponen todo el tiempo, ¿no? Y lo vemos en los simbolismos desde que una casa está presente en la otra. El hecho de que uno no se compromete con nada, el otro es súper decidido, súper comprometido con nada que quiere hacer. Esa es una de las cosas que más rescato, pero también justo lo que decíamos de la luz. Siempre es una luz que está cerca, se acerca, se aleja, es esta representación del sueño que tiene siempre, ¿no? De conseguir la riqueza, que al final es el sueño desde el punto de vista del materializado es la intención de alcanzar ese estatus social que de una u otra forma iba a obtener, o él consideraba que iba a obtener, que lograr estar con ella como pareja, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante que recién leía es que al final terminamos relacionándonos con parejas que son similares a nosotros, ¿no? Con amigos, con otro tipo de personas que son igual a nosotros, ¿no? Como más similares. Entonces, igual hay un momento después del accidente con el carro donde dicen que Tom y Daisy son muy parecidos, ¿no? A ninguno de los dos le interesa realmente el otro y van por la vida haciendo mil desastres y al final buscan una resolución, ¿no? Entonces, creo que esos dos personajes son una representación
pasó de lo que tenga que pasar, como lo hemos representado con el hecho de que Gatsby había ido a la guerra y que después de regresar de la guerra había tenido tanto de crecimiento. Entonces, pues, los dos personajes se ejemplifican muy bien al estadounidense y a la ideología estadounidense que se empieza a formar después de las guerras. Bueno, ahí Nick también fue a la guerra, incluso como conocen. Ajá, sí, al final van relacionándose unos con nosotros. Y pues yo considero que lo más importante es que pues Gatsby tenía este sueño de lograr posicionarse en un lugar que nunca había pertenecido. Y al final, pues el hecho de que solo Nick puede con Gatsby es la representación clara de que era otro proyecto. Siguiendo el hilo de acompañar porque hice una interpretación del libro. Lo que escribí fue que el Gran Gatsby Fitzgerald no narra solo la historia de un hombre obsesionado por una mujer, sino la tragedia universal del deseo humano de poseer lo invencible. Gatsby no ama solamente a Daisy, Gatsby no ama a Daisy en su ser concreto, con sus contradicciones, su fidelidad o su fertilidad. La ama como una idea cristalizada, como símbolo que legitima su ascenso, su voluntad de ser más que carne, de su aspiración a la eternidad, a pertenecer a un lugar. Daisy se vuelve entonces un objeto metafísico, una suerte de ídolo, un altar al deseo. Pero aquí ocurre algo particular, algo que lo vi muy centrado en la novela, que es la insuficiencia de la realidad. Ninguna persona puede responder al peso de la abstracción que otra persona deposita sobre ella. Daisy no puede encarnar lo que Gatsby exige. Del mismo modo que ningún ser humano puede encarnar el ideal absoluto que otro ansía. El amor de Gatsby no es hacia Daisy, sino hacia el reflejo de sí mismo en ella, hacia lo que ella representa como promesa, por eso como esa promesa de pertenecer a ese lugar. Y esta fue la conclusión a la que llegué. Este es el imperativo ontológico humano. Mirar al abismo y buscar en el otro un rostro que confirme nuestra existencia, que nos devuelva la certeza de que no estamos solos en la nada. Pero ese rostro nunca basta. La carne, el tiempo, la imperfección siempre quiebran la ilusión. El humor humano en ese sentido está condenado a ser un diálogo con fantasmas, nunca con el otro. Lo que dice la compañera de que la propia Tom trata a Daisy como un objeto. Prácticamente casi todos los personajes de alguna manera tratan a los otros como objetos. La tragedia de Gatsby es por tanto la tragedia del hombre moderno y eterno, amar lo inalcanzable, confundir el amor con la abstracción y certificar la vida real por un espejismo imposible. Bueno, es que en realidad sí es una ficción, y pues solamente Nick y el de ojos de búho son sus que permanecen al final y van al funeral de Gatsby. Ellos son los que permanecieron en la realidad. Y luego, pues, cuando está en la biblioteca, sabe reconocer los libros, siempre dice que son reales, y dentro de todas estas grandes fiestas se metió en la biblioteca, entonces se podía mantener claro, mientras todos los demás estaban en las grandes fiestas, tomando todo el ojo de búho, se mantuvo, y pues él también está hasta el final. Que ayer comentábamos justo que me parecía un simbolismo muy interesante eso del ojos de búho, porque mientras todos están en el glamour, en la fiesta, perdidos, así bueno, también estaba tomado, pero él valoraba realmente los libros, el conocimiento, ¿no? Y no solo el conocimiento, sino valoraba cosas que realmente tenían una trascendencia, por conocimiento de los libros, y fue el único que valoró en cierto sentido, o por alguna razón, fue el único que fue al funeral, ¿no? Nick, bueno, por supuesto, pero realmente como que implica que tiene un valor, ¿no? Hay un valor muy importante que no está en el dinero o en esas cosas superficiales, y lo está valorando en los libros, y en cierto modo que va a valorar su obra, ¿no? Es quien va a valorar su obra, y que cuando muera Fitzgerald, es una analogía, va a ver quien no valora ese glamour, va a valorar la obra de Fitzgerald. Podría ser esa
referencia. ¿Podemos pasar a discutir algunos personajes? Perdón. Mira, yo lo leí hace muchos años y lo acabo de volver a leer. Lo leí después de haber visto la película de Robert Redford. Yo viví en Estados Unidos. Yo conozco los dos mundos. Conozco el este y el oeste y el centro de Estados Unidos. Esta gente que narra lo que son los Hamptons. Los Hamptons son las grandes mansiones donde vive la gente que tiene mucho dinero, donde vivieron los Vanderbilt, donde vivieron los Hilton, ¿no? La gente que hizo dinero en el centro de Estados Unidos, o sea, Chicago, con sus herederos, porque si ustedes se mueven hacia el lado oeste, el viejo oeste, que es la California dorada, donde es diferente, es el lugar de todo se puede, como ustedes tienen el Valle del Silicio, y allá es donde la gente que hizo dinero a través del petróleo, del acero, se daba el lujo, ¿no? Y estaban en ese tiempo, pues era el resplandor de Nueva York. ¿Sí? Era hoy que era poco de ese resplandor. En los años 60 tú podías ir a cualquier barecillo a escuchar jazz, y oías muy buena gente escuchando jazz, y empiezas, en la novela te enseña cuál es el valor de la libertad. Para el americano el único dinero que tiene es el dinero. Y lo puedes ver cuando empiezas a vivir en su sociedad. Para llegar a visitarte tengo que pedir permiso, así te puedo ir y me vas a dar un cierto tiempo, porque si no, pues, te hago perder tiempo. ¿Sí? Entonces, esta novela te empieza a enseñar el adentro de Estados Unidos, ¿no? O sea, pues, si vives ahí y te mueres, pues está bien, te tienes que morir. O sea, mientras no me afecte a mí, yo voy a seguir. Y eso es lo que yo aprendí de esta novela, ¿no? Es a conocer al americano. Y cuando ya vives con ellos, y te puedo decir que yo he vivido de los dos lados, yo estudié en Stanford, donde en Stanford todo se puede. O sea, si me dices, oye, que quiero que esa ventana se ponga blanca, se va a poder poner blanca porque la gente dice, sí se puede. Y del otro lado está el dinero donde me dice, inviértele para que la ventana se ponga blanca. Entonces, te das cuenta que es una, se puede decirte, es costumbrista de los años 20, pre-Gran Depresión, y luego el crecimiento de Estados Unidos cuando regresan de la guerra, es cuando Estados Unidos se vuelve más poderoso. ¿Por qué? Porque juntas a los grandes industriales que hicieron las armas para poder ganar la guerra, y tienes ya el poder económico de todo el mundo, y te das cuenta cómo evoluciona, ¿no? Entonces, ahora, si esto lo quiero yo poner hoy día, es muy diferente. O sea, los Hamptons para gente viejita, así como yo comprenderé, que tiene, que dices tu capital y te vives ahí. Quieres ser alguien revolucionario, quieres ser alguien que se mueva, muévete hacia California, hacia el viejo oeste. Te muestra las facetas que tienen los americanos. Gracias. Guillermo Treviño. Sí, nada más como un comentario general. Creo que ya de algún otro modo lo pusieron en la mesa, pero tal vez como desde la vista, pues como economistas, ¿no? Yo recuerdo que en alguna clase un profesor nos explicaba la diferencia entre el origen de la economía, origen etimológico de oikos nomos, ¿no? Y la diferencia con la pragmatística, ¿no? Un poco el significado de la economía, pues de manera muy sucinta, pues es como buscar el bienestar, ¿no? O el arte de vivir bien. Y la pragmatística va más como en el sentido del arte de generar riqueza. Y yo creo que estos conceptos se pueden de alguna u otra manera tratar o analizar en la obra al punto de pues, concluir que tal vez esta cuestión de la forma de vida de Gatsby, de los mismos, el matrimonio, ¿no? Tommy y Daisy,
tal vez está más en el sentido de la gematística, ¿no? De buscar acumular riqueza por acumular, ¿no? Sin darle un sentido o sin encontrarle el sentido, ¿no? A la vida. En el caso de Gatsby, ¿no? Que se hizo rico, pero no encontró lo que buscaba, ¿no? Y salen como reflexiones sobre cuáles son las necesidades del ser humano, ¿no? O sea, claro que es importante pues, tener dinero, generar riqueza, pero no es suficiente, ¿no? De que suceden ese tipo de actividades, ¿no? A mí me pasó algo interesante con este libro, porque yo había visto la película de Leonardo DiCaprio antes. Me gustó en el sentido de que es muy visual, pero no la entendí. Después de leer el libro entendí la película. Yo vi símbolos y quisiera seguir el hilo conductor de la propuesta de Lara. Yo veo en Tom a los viejos ricos y el conservadurismo de los que ya tienen riqueza. Yo veo en Daisy al sueño americano. Veo en Gatsby la persecución de ese sueño y veo en Nick a los idealistas, a los soñadores que creen que lo pueden alcanzar solamente por meritocracia. A Gatsby veo a la meritocracia, veo los que buscan hacerse ricos o persiguen ese ideal en Daisy, por ejemplo, y veo en Nick cómo se va degradando su personaje cuando en los primeros párrafos dice: yo soy objetivo y mi padre me enseñó a no juzgar, y al final tiene un sesgo muy fuerte hacia Gatsby, aunque no era la mejor persona, tiene un sesgo, termina juzgando a los dos. Yo veo esa degradación del personaje y veo, por ejemplo, simbolismo, o sea, como ocultismo ahí en la novela, como mencionan a los ojos, ¿no? Al del doctor Hilberry, y está encima del Valle de las Cenizas, está viendo como el asesinato, está viendo, bueno, el accidente, está viendo cómo viajan todos, y pues son los ojos que todo lo ven, ¿no? Recordemos que hay un poco de ocultismo en la historia de Estados Unidos, y creo que Francis Scott Fitzgerald escribe la novela de 1925. No se escribe en el contexto de la Gran Depresión. 100 años de la novela. Sí. No se escribe en el contexto de la Gran Depresión del 29, con los inicios del 28, pero sí describe los excesos, el materialismo excesivo del sueño americano. Yo veo incluso en La Amante y el esposo, ¿cómo se llama? George Wilson. Veo a los holandeses, a los escoceses, a los irlandeses que llegan, a los extranjeros que buscan hacerlo, pero se quedan en la pobreza. Por el momento quiero ver la participación y eso. Si quieren, podemos pasar a los personajes. Ya hemos dicho algo de Gatsby y de Nick. Podemos decir algo de Daisy, que es un gran personaje. Por el tanto, todos son grandes personajes de Tom. Bueno, ya se ha dicho algunas cosas, pero bueno, y de Wilson, Milton y la hermana de Milton, que es Catherine. Podemos hablar que están en el Valle de las Cenizas. Ellos tienen ciertas peculiaridades también, bueno, y de TJ Eckenbuch, que también es el que lo ve todo, que tiene color de ojos azules, ¿cierto? El color azul, claro, otro tipo de simbolismo. Entonces, si alguien quiere decir algo de los personajes, Daisy es un personaje complejo y no es tan simple. Aunque Daisy y Jordan son personajes como falsos, ¿cierto? Y por eso luego viste de blanco para representar la falsa fuerza. También Gatsby luego viste de blanco, ¿cierto? Y también Milton, cuando la primera vez que vio a Tom, lo primero que la luz iluminó fue sus zapatos y su camisa blanca, ¿cierto? Y ya fue lo que le gustó de Tom. Es algo extraño. Fue lo primero que le vio Tom. Fue lo primero que la luz le quiera iluminarle. Pero y es curioso que, bueno, es curioso, eso así lo hizo, que Gatsby sí le describió su sonrisa, ¿cierto? Y sus ojos.
y Tom no se los, o sea, Tom nunca sonríe, ¿cierto? Pero aquí está el personaje para hacer esto. Entonces Tom es todo un personaje, podemos pasar a Daisy o Jordan o cualquiera de los otros. Entonces, algo quiere decir. Daisy siempre hablaba con estas cosas, ¿cierto? Como jugando. Eso le da una visión de que es un personaje falso, ¿cierto? Cuando le dice que está súper listo, está paralizada, ¿cierto? Cuando por primera vez a mí, cuando lo ve, dice que estaba paralizada por verlo. Pero, algunas veces pregunta quién es Tom, ¿cierto? Como si no lo conociera. ¿Quién es Tom? Bueno, pero me dice que no lo trajera, ¿no? Cuando lo va a ver. Dice, no traigas a Tom, me pregunta, ¿quién es Tom? Siempre hablan como con cosas falsas. Y también cuando llega a la casa de Indy, que le pregunta si estaba enamorado de ella, ¿cierto? O cuando van en la pista de Gatsby, que si Nick la quiere besar, ella lo puede arreglar, ¿cierto? Incluso dice que nomás tiene que prender la tarjeta verde, ¿cierto? Una tarjeta verde. Incluso dice que va a repartir tarjetas verdes en la pista, ¿cierto? Bueno, era la solución de que ella va a repartir tarjetas para quien se quiere enamorar de ella y está disponible, ¿cierto? O sea, repartir ilusiones, algo así. Pues es un personaje que luce para ser falso, pero es un personaje complejo, ¿cierto? ¿Podemos decir algo más de Daisy? Es un personaje complejo. De hecho, de esos cineastas, de hecho, que dices más a propósito, de un propósito como simplista, porque lo vemos al principio de la novela cuando va a conocer a su niña, su hija, lo que dice el magistrate que dijo, me dijo que era una niña y volví la cabeza y me eché el lugar, estupendo, dije, me alegra que es una niña y espero que sea tonta, es lo mejor que en este mundo puede ser una chica tonta, una tonta preciosa. Entonces ahí destaca que para Lizzie también, si es mejor ser una tonta preciosa al no, pues, sí, puede decir Que se dé cuenta de esas cosas. que piensa, que sea consciente que le gusta. Yo creo que también tiene un poco que ver con el hecho de el entorno en el que creció y se desarrolló, que no le permite ver un poco más allá, ¿no? Que al final del día se consideran, eso es un comentario por ahí medio racista, que se consideran parte de la supremacía. Creo que también estaba bastante perdida en el mundo y mi frase favorita fue justo cuando dice que quería que su vida tuviera forma ya, que por eso se casa con Tom. O sea, al final reconoce demasiadas cosas de sí misma en él que yo considero que nunca fue amor con Gatsby. O sea, fue como la ilusión de haberlo conocido y lo increíble y diferente que era para ella y para él, pues esta entrada a un mundo en donde él menciona que nunca lo iba a pasar, pero bueno, ella siempre estuvo perdida, quería materializarse de algún modo y ser reconocida y por eso eligió casarse con él. De hecho, es lo que hoy se considera una Barbie Girl. Barbie Girl, de hecho hay una canción que es todo hueco, usable, y es lo que significa el Barbie Girl. Entonces, ella es una Barbie Girl, y que quiere que tenga otra Barbie Girl para que se sigan prolongando, ¿no? Haya un cierto control sobre la Barbie Girl, cuando el control no es cierto, más bien es al revés, con esa coraza de que que puedes moverme, hacen lo que sea relacionado. Ese es el concepto que veo ahí de la famosa Daisy. Pero tal vez sí era, sí pensabas eso. No, yo no digo que sean tontas, son muy inteligentes, pero navegan con el barquito de que pues, no te entiendo, pero ya sabes, o sea, nunca rompen un plato porque entra la vajilla quebrada, ¿no? Porque son muy inteligentes. Creo que más ahí Fitzgerald, o bueno, no sé si cuando hay una controversia de si Fitzgerald fue el que escribió la novela o si le pasó el trabajo a su esposa. Entonces, bueno. Entonces, porque hay ahí, yo sé, porque hay una, que dicen que hay evidencia de que Fitzgerald ocupó ideas de su esposa y que una de sus ideas lo va a escribir en Gatsby. Entonces, imaginamos que quien escribió la novela no fue Fitzgerald, sino fue su esposa. Ahí hay una crítica sutil a la época, una crítica a cómo ven a las mujeres en esa época. Bueno, a Fitzgerald siempre se le ha, bueno, no que cualquiera, porque el genio de Fitzgerald siempre se le ha reconocido desde joven y desde sus primeras novelas, quizás Los Páridas, se le reconoce su gran talento desde que fue joven, porque él hizo también teatro, escribía. Pero él siempre estuvo muy cerca de su esposa y lo que se escucha más es que
Daisy representa a Zelda, a Zelda, que fue su gran amor. Y él siempre estuvo contento de haberse podido casar con Zelda, porque fue como su sueño americano de casarse consiguió su sueño americano de casarse con ella. Dice que era que le gustaba ese tema. Sí, ella misma quiso ser escritora. Pero siempre va a estar en la controversia entre los grandes escritores que realmente escribieron, o sea, es lo que ellos hicieron, ¿cierto? Y ya después visto a través del tiempo se va a decir, no lo hizo él, o le ayudaron, o cosas así. Pues siempre va a estar como en grandes autores esa duda. Bueno, aunque él tiene una línea desde sus primeras novelas hasta las últimas que hizo. Pero Tom realmente es racista si la segregación se abrió hasta el 68, más o menos. En ese momento no era mal visto, por ejemplo, la segregación. ¿Y cómo criticaban eso? ¿Cómo pensamos, no sé, definitivamente que los negros van a votar, por ejemplo? Ahorita, si nosotros lo analizamos por nuestro contexto, o sea, verdaderamente racista, o se observa, por ejemplo, el voto de las mujeres cuando se... Pero ¿a qué se le considera racista? O sea, que no había... Sí, sobre los... era normal. ¿Era normal? Que en ese momento... No, pero Estados Unidos ya tenía una gran literatura sobre el racismo desde la cabaña de tío Tom y Mark Twain. Ya el tema ya se venía abierto. Sí, o bueno, mi comentario es que si lo contextualizamos sobre lo que nosotros vivimos hoy en día, No era racista. no es racista. En ese momento no Era era Bueno, racista. tal vez lo que sería es pero sí pensaba que era una superioridad. O sea, La supremacía. en esto, el personaje de Tom está exagerado. Bueno, es una exageración del personaje porque es fuerte. ¿Qué más es Tom? Es fuerte. Fue un gran atleta, ¿cierto? Fue deportista. Sí, ganaba mucho Cuando caminaba como... Al final, o sea, platica todavía ya grande. Sí, yo caminaba y todos te daban el paso, ¿no? Siempre cuando caminabas, ahí Como se comía. el músculo. Cuando dice que, cuando escribe Nick, cuando escribe su traje, ¿cierto? De polo, que los músculos se le veían, cómo daba órdenes, cómo trataba a los pobres. Entonces, todo eso está exagerado. Y al final sí es como una muestra de un atleta que lo logró todo y fue famoso. Y ya después busca otro mecanismo de expresión. Entonces, cuando dice los libros que lee, ¿cierto? Ya que tiene fundamento científico lo que dice, entonces busca como otro medio de expresarse y según esas ideas hay su credibilidad. ¿Y no será que vivió muchas satisfacciones muy joven y ahora busca otra? Sí, fue famoso, con la gente ya podía lograr toda la fama que había. Es decir, los dos deportistas son como parecidos, pero Jordan está buscando esa fama, porque ella es deportista, ¿cierto? Ella, muy parecida a Daisy, ella dice que 2 años mayor Daisy, y que Daisy, cuando esta pasaje muy bonito de cuando describe a Daisy la historia con Kathy, que cuando la conoció, bueno, cuando eran amigas, era su ídolo, pero eran muy parecidas, pero Jordan hacía trampa, ¿cierto? En el gol para ser famosa. Entonces, pues Nick le critica mucho eso, que hacía trampa para ganar. Y al final hay historias entre ella y Nick, ¿cierto? Cuando van manejando, pues Nick dice que tenga cuidado, al final hay una historia que la podemos discutir. Sí. Sí, esa parte está también interesante porque cómo no te responsabilizas tú, ¿no? Exactos, y dejas de lado, pues, que los demás se responsabilicen, no pasa nada. Yo por ser linda y bonita, pues, no va a pasar nada. Sí. Pues Tom es todo eso, pero es alguien que ya lo logró todo. Bueno, ya era rico, porque Gatsby es la manera fastuosa, ¿cierto? Sus caballos, cómo se casó y todo eso, cómo imponía. Siempre tuvo amantes. Y siempre al final humilló a los pobres y no le importó. Bueno, sabía que iban a matar a Gatsby. Casi. Sabía que iban a matar.
Porque al final se sintió como ofendido, ¿cierto? Cuando narra Piquera, sus dos, tanto Daisy como Milton estaban en peligro, ¿cierto? Porque Milton se iba a ir con su esposo y Daisy se iba a ir con casa. Se sintió solo. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y a mí me pareció, por ejemplo, la novela se llama El Gran Gatsby, ¿no? Pero me pareció muy interesante que hasta el capítulo 3 empezamos a ver a Gatsby, ¿no? Mientras eran imágenes, ideas, y al final todo el tiempo fueron ideas de Gatsby, ¿no? La gente tenía una idea equivocada, incluso es impresionante, ¿no? Sus fiestas tan fastuosas, todos iban a disfrutar de esa fiesta y hablar muy mal de él, ¿no? O sea, se emborrachaban, se disfrutaban la fiesta, pero iban a hablar muy mal de él. Y se hacía todo un mito del personaje, que si era sobrino de Kaiser, que si era un espía alemán, que si había peleado en la guerra, que se había matado a un hombre, que una serie de cosas que generaba mucha controversia y muchas ideas de algo que no se conoce, ¿no? La gente siempre habla de lo que no conoce y lo deja muy claro aquí en la novela, ¿no? Y hablan de él como si tuvieran la certeza de que fuera él un asesino, o un traidor, o un espía, o fuera. O contrabandista, claro, ¿no? Y nadie sabía realmente qué era. Tenían curiosidad y quizá eso fue también lo que les atrajo. Incluso el narrador, ¿no? Comienza diciendo que ¿quién es él? Cuando lo ve, le causa curiosidad que ve su silueta ahí frente a él. Y cuando se va a acercar, porque ahí resulta que ya no está, ¿no? Ya se había dormido. Y luego lo invita, bueno, lo invitan a la fiesta, llega a la fiesta y le hagan, bueno, contarse. Y resulta que era el no, pues me invito con a mi anfitrión, ¿no? Y soy yo, ¿no? Muy empenado. Pero el personaje de Gatsby es muy interesante, ¿sabes? Está haciendo toda una tesis doctoral de quién era Gatsby y cuáles eran sus características, ¿no? Pero era muy interesante esto que decía el doctor Víctor, que teníamos con ese personaje tan idealista que deseaba hacer una ilusión, una realidad, ¿no? Y algo del pasado traerlo al presente como si no hubiera habido ningún cambio en la realidad, una ingenuidad en sí del Gatsby, que luchó mucho por ello, ¿no? A mí, de hecho, me sorprendió mucho en la parte final, casi en la parte final, en la parte casi final de la novela, donde viene el cuadro, ¿no? Que le muestra el libro de Hopalong Cassidy a sí, su papá se lo muestra al narrador, a Nick, y por ejemplo le pone aquí, levantarme, o sea, todo había estructurado su horario de lo que tenía que hacer para llegar a ser el rico que él imaginaba, ¿no? Levantarme a las 6 de la mañana, pesas y subir paredes de 6:15 a 6:30, ¿no? O sea, hacer ejercicio 15 minutos diarios, nada más. O sea, estudiar electricidad, si se fijan, su casa estaba iluminadísima, ¿no? Y era casi el reflector o el faro de Manhattan, digo, de Nueva York, la isla, digamos, y estudiar electricidad, una hora, ¿no? De 7:15 a 8:15. Trabajar de 8:30 a 4:30. Luego, deportes, media hora, de 4 para dispersarse, para ejercitarse, de 4:30 a 5. Luego, eso me pareció interesantísimo, prácticas de declamación, composturas y cómo conseguirlas, una hora diaria, ¿no? Vayan a saber cuánto tiempo ella hizo eso para conseguir para lograr formar ese personaje casi teatral, ¿no? Que vemos que él fue Gatsby, y estudiar inventos necesarios, quizá porque 2 horas, ¿no? Que tenía que ver qué inventar para hacerse. Entonces, eso me parecía interesantísimo, esa estructura muy rigurosa de cumplir eso para lograr ese objetivo, ¿no? Hacer un mapa. Si soy disciplinado, entro, ¿no? Voy a cumplir lo que ya había planteé, y sí lo hizo, ¿no? Hasta cierto punto, solo que no consideró el cambio, ¿no? Se quedó estático, bueno, la ilusión con Daisy fue estática, y por eso quedó desmoralizado, ¿no? Cuando resulta que lo tacha de un impostor Tom, queda así como
digamos, con las manos abajo, ya sin defensa, sin guardia, porque el mismo también se siente como un impostor. Así se sintió. Entonces, me parece que es un personaje tremendo. Qué bueno que la novela se llama El Gran Gatsby, pero muestra justamente esa personalidad el protagonista de la novela. Bueno, en realidad yo no sé si es el protagonista realmente, pero bueno, es el centro de atención, ¿no? de la novela. Quizá el narrador podría ser ahí, hay algún debate, ¿no? ¿Quién es el más importante? ¿Es el narrador, que es el que realmente está publicando todo, o es el propio Gatsby? ¿O son las mujeres? Quizá, no lo sé. Que son el objetivo, Daisy, ¿no? Quizá, que es el objetivo que mueve toda la novela, ¿no? Porque todo Gatsby lo hace todo por ella, y el otro Nick narra todo por Gatsby. Eso es interesante. Pero bueno, no sé, esa es como que una perspectiva. Y lo que decía al principio la compañera, y de hecho lo platicábamos ayer, el doctor Pedro, ¿no? Que es Nick y él como que se complementan, ¿no? Casi como si fuera su alter ego uno del otro, porque lo que tiene uno no lo tiene el otro. Esos reflejos o contrastes o esos contrarios son muy, muy interesantes y muy enriquecedores en la novela. Bueno, nada más quería contar eso. No sé si alguien tenga algo respecto al Gatsby, que realmente es un personaje tremendo. Se podría abordar desde muchas perspectivas, hacer psicoanalizarlo si quiere, no sé, si lo abandonó su mamá o no sé, ¿no? Ese tipo de cosas. Está interesantísimo, la verdad. Otra cosa que me pareció interesantísima, ese espíritu de supervivencia, ¿no? Que se ve muy claro cuando narra que se quedó, cuando regresó de la guerra, incluso utilizaba el mismo uniforme porque no tenía dinero para comprarse ropa civil. Y que cuando lo encontró el judío que le ayudó, que debía de comer, llevaba 4 días sin comer. Y desde a cero se levantó, digo, eso es interesantísimo, ¿no? Desde el cero, desde la miseria, se levantó a adquirir esa supervivienda y hacer esas fiestas, y todo para conseguir el amor de Daisy, que como dijeron, pues, No sé si ya lo comentaron, pero creo que todas estas características se adecuan con el personaje, típico personaje que busca sueño americano, ¿no? Que busca ir a Estados Unidos, digo, independientemente de la nacionalidad o de la parte donde sea, a superarse esa cuestión meritocrática de si soy disciplinado, si cumplo con ciertas metas, voy a cambiar como mis condiciones de vida, voy a lograr la felicidad, pues, ¿no? Pero al final de cuentas no la logra, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace interesante de ese personaje. Sí, el sueño americano está identificado con el color verde y con los barcos de yate, porque cuando ve a Dan Collier fue como su sueño, su pasaje a lograr su sueño, ¿cierto? Y porque también él habla al final de que es gente de Holanda que vino de Europa hacia América a lograr su sueño, ¿cierto? El sueño americano, transportado en un barco. Y cuando ve el yate de Dan Collier, lo dice que, o sea, ya, fue cuando su pasaje, su viaje al sueño americano, pero también está el sueño americano del oeste al este, porque al final de cuentas dice que todos son personajes del oeste que va al este. Para él el oeste era Minnesota. Pero que todos eran una historia del oeste, es una historia del sueño. Cuando al final es una historia del sueño americano. Es una historia del sueño americano y de la ilusión. Y por eso del idealismo. Y por eso tal vez la novela se llama Great Gatsby, porque es una historia sobre el idealismo, ese sueño americano de la década de los años 20. Tom también tiene otras. Yo creo que también veo ahí un paralelismo entre cómo es que el Gran Gatsby obtiene su fortuna, porque precisamente lo que tiene Tom, aparte de que es rico y todo eso, porque los dos son ricos, pero que tiene Tom que no tiene Gatsby, que Tom tiene honor, ganó su honor para la época,
y Gatsby hizo toda su fortuna con el contrabando de licor. Que lo que más destaca ahí, lo nuevo paralelismo es, por ejemplo, a la cultura que tenemos actualmente. De cómo para llegar a ese idealismo, a ese ser rico, los medios están justificados. Porque para que Gandhi pueda llegar de no tener nada a tener todo, tuvo que de alguna manera meterse en esos negocios ilegales, que es de alguna manera un paralelismo de lo que la cultura mexicana actual nos está diciendo. Para poder superar y llegar de la nada a todo, uno de los caminos que puedes ocupar es meterte a las cosas ilegales. Sí, Tom es como un rico de abolengo, ¿cierto? De tradición. No, no podemos decir que él también es su fortuna legal, ¿cierto? Incluso cuando le dices, cuando le termina Tom, cada vez que menciona a sus amigos, dice que varios de sus amigos también están involucrados por él, ¿cierto? Y luego Tom mismo le dice que amenazaron a uno de sus amigos, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí también, o sea, pero digamos que Tom tiene tradición en la riqueza y Gatsby llegó de esa manera con el contrabando de alcohol, con esa de la serie mundial, mencionas la serie mundial, ¿cierto? Es la que arreglaron la serie mundial del 19. Me parece que sí hubo un arreglo de la serie mundial del 19, desde que existió. Está ahí, Gatsby lo menciona. Podemos discutir más de Tom, o podemos pasar a los otros personajes, como Wilson, Néstor y Catherine. Tom también era una persona bueno, era rica de mente, pero siquiera también lo puede identificar que, por ejemplo, a la casa que le compra, bueno, donde vive Víctor, es muy chiquita, ¿cierto? Tampoco la te voy a vivir a un gran apartamento, o sea, otra de casa. Era algo muy estrecho, ¿cierto? No solamente... Pero con pelo. Pues podemos decir algo de Newton, de Wilson, de la hermana de Newton, Catherine. Bueno, yo sobre Newton y Daisy, bueno, es que hace rato me quedé con la idea de esta cuestión de que probablemente también las mujeres juegan un papel relevante desde la obra. No sé, digo, no quiero un comentario tal vez controversial, pero creo que se ve un poco reflejado como esta controversia o esta contradicción con la que se pueden encontrar, no sé, las mujeres a la búsqueda de pareja, ¿no? Por poner el ejemplo de Daisy, tenía como la ilusión de su viejo amor, ¿no? Gatsby, ¿no? Que sí tenía bonitos sentimientos por él, pero pues, al final de cuentas quien le daba la estabilidad era Tom, ¿no? Y por eso lo eligió, y lo mismo yo creo que con Milton, ¿no? O sea, tenía su pareja, pero al final de cuentas había algo que lo hacía pues aceptar a Tom, ¿no? La estabilidad, o sea, la aspiración de tener algo más, ¿no? De la riqueza que pueda compartir, ¿no? Yo creo que también ahí pues, se ve reflejado un dilema interesante. Y pues, de la cuestión, tal vez ya tiene que ver más con la moral, ¿no? Incluso no nada más con las mujeres, sino con cada personaje, ¿no? Como que se ve, diría yo, se ve reflejada cómo se manifiesta en la moral, tal vez el origen de donde viene cada personaje, ¿no? O sea, Gatsby, ¿no? El origen que no pobre, la feminista, esperarse, el desmino de Tom, ¿no? De bueno, yo soy el poder, yo soy el que vengo heredando la riqueza, soy el que debo de tener siempre el poder, ¿no? Y la misma desesperación de George Wilson, ¿no? Pues que por sí es humilde, ¿no? Y se enfrenta con la desesperación de encontrar la infidelidad de su esposa, que termina matando a quien no es. Esa reflexión ahí. ¿Son tres posibilidades? Bueno, yo quería retomar lo que hablabas de Tom ahorita y que es muy interesante cómo él siempre siente su
superior y ve a su amante de este lado, inferior ahí, que incluso en la parte de histórico se queja, ¿no? Cuando se lo compra, se queja porque le cuesta $10 ahí, porque con ellos se compran otros 10, ¿no? Entonces se queja mucho con eso y la mantiene en un lugar muy estrecho, muy sin, pues a pesar de que la podría tener mejor, ¿no? Él podría tener la oportunidad de una autoridad de mujer, no lo hace y incluso a ella sí la golpea, ¿no? La golpea porque la ve como algo inferior, mientras que a su esposa como su esposa y no la quiere ni le tiene estima, pero no la trata mal, ¿no? Pero esta mujer que es su amante, como viene en una clase baja, pues no le importa tratarla mal, no le importa. Se llega a intuir o que la va a dejar, siento que Tom ha dicho que va a dejar a Daisy. Pero me dice, no, eso no es cierto, es Yoda, ¿no? Nick, ¿no? Dice que eso no, nunca han escuchado de eso, que le va, pero eso le había dicho Cristo, que la iba a dejar. Y ni siquiera le dejan mencionar sus nombres, ¿no? Como si no estuviera en la posición de los Sí, a pesar de ser grande, hace cosas pequeñas, sería como bueno, él se cree grande, pues las acciones no son pequeñas. Y bueno, eso también tienen los personajes que son pobres y viven en el Valle de la Ceniza, ¿cierto? Y a veces Gatsby llega a decir que como que se desvanecen, ¿cierto? Porque por ser pobres, aunque no la luz no les da bien a ellos, no los ilumina. Algo así llega a decir Gatsby. Y luego también cuando describe acá, tiene sus cejas, no tiene cejas, se las dibuja, ¿cierto? Pero como que se desvanecen, dice Gerard. Entonces, esos personajes, porque son pobres, como que no están tan claros, no les dan todo bien. Incluso me llama mucho la atención, ya que está muerta, cómo Wilson encuentra la correa del perrito, ¿no? Describe, dice, ¿por qué tiene una correa del perro? O sea, él no entiende, ¿no? La correa del perro, pero es muy interesante porque describe eso sí describe la correa muy bonita, ¿no? Como si estaba muy fina, que tuviera, no me acuerdo si decía como plata o oro, con la piel, y estaba envuelta en una bolsita como de celofán, ¿no? Eso me parece un simbolismo tremendo de por un lado, vive obviamente en la marginación en cierto sentido, pero le da una correa para el perro, ¿no? Pero simboliza quizá que la tiene amarrada, ¿no? Con algo muy bonito y llamativo, Tom, ¿no? Está sujeta, es el perro, era en teoría para el perro, pero no la dejó en el departamento, ¿no? Sino la tenía con ella. Eso me llama mucho la atención, ese pequeño detalle, ¿no? Como un simbolismo muy, muy interesante, me parece, en el caso de estaba dispuesta a estar bajo el yugo exactamente de un amante que no la valoraba, pero le daba lo que no podía alcanzar con su marido. Eso está, bueno, en teoría. Desde un principio, cuando se comienza a hablar de la obra acerca de ella, ¿cómo la describen, no? Es una mujer muy sensual, una mujer bella, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, que es muy bonita, pero como dicen ahora, muy buena, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Entonces, Es que no tenía ese vocabulario todavía, si no lo hubiera puesto. Entonces, pues más que nada era lo que la traía a ella, porque decía, te quiero ver esta parte, ¿no? Y aquella salió corriendo y se fue a encontrar con él y le va a decir, no la quise, y dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y además se quedó ahí, no lo dejaba ir el otro, ¿no? Inclusive trata de hermana. Sí, claro. O sea, a ver si ahí hay un encuentro, ¿no? No sé, Sí, porque... aquí pues los cuatro. Entonces, pero Pero había más muy- invitados. Bueno, después, claro. Sí, pero después llegaron. Sí. Entonces, dos cosas. La correa finalmente aparece como se la lleva, ¿verdad? Se la llevó y la deja en un cajón para que la viera George Wilson. Y otra cosa es de que cuando ella sale corriendo y él pasó, me parece que pasó por ahí, y él la ignoró,
ella estaba en el ventanal Así cuando fueron a cargar gasolina. y ella lo ignora, él lo ignora, perdón. O sea, ¿por qué? Porque pues, además no estaba son encerrada. esposas, estaba encerrada y ella quería salir, estaba desesperada, ¿no? Y entonces él la ignora. Y lo ve con unos ojos. Exacto, ¿no? Todo eso. No, más bien ella quien estaba viendo era a Jordan. Ah, Yo ok. pensé que era la esposa y estaba celosa. Sí, pero también dice que, o sea, que él ignora, Tom le ignora, ¿no? Entonces, ella llega a la conclusión de que pues nada más también le gustaba como un objeto sexual, ¿no? Que en realidad no le interesaba, nunca le interesó, y menos si pasaba por ahí Daisy, si iba con Daisy, ¿no? Mencionaba a Daisy, que por eso fue que la golpeó, porque mencionó a Daisy. Sí, bueno, a mí me causa curiosidad, o sea, no sé si sea correcto, ¿no? Pero, por eso entendí en la novela que sí la quería, sí quería a Britney, porque incluso cuando dice que veía que se fueron todos, que se quedó solo, se soltó a llorar, ¿no? De que había un montón de porque sí la quería, pero en esa posición social en la que está, por supuesto que ahí tienen sus jerarquías y ella no podía ni siquiera mencionar a su esposa. Por eso le dio el fracaso. Ante un cadáver de una persona con la que has tenido una relación, pues cómo no vas a llorar, ¿no? Pones ahí Bueno, la verdad es que lo describió como si no tuviera sentimientos para eso, ¿no? Él quita cualquier objeto que se le ponga enfrente. Sin importar. Pero bueno, al parecer es todo un debate, ¿no? A mí me llamó la atención como el simbolismo del reloj, porque es un mismo tiene el reloj, pero ya después encontré justo que cuando tuve el encuentro con Daisy estaba recargado sobre un reloj que este discurso decía, ¿no? O sea, justamente está trayendo como significado del pasado, ¿no? El punto se quedó ahí, ¿no? Se quedó parado en el tiempo, ¿no? Digamos. Es como que el simbolismo del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Gantz? O sea, que quería, como fue en ese momento, recuperar ese instante ya con el dinero, ahora sí, ya me puedo casar contigo y tú me sigues amando como me amabas en ese momento, o como yo creía que me amabas y yo te amaba, y en realidad eso no se podía hacer porque ya habían pasado muchas cosas. Sí, que incluso le comenta a Annie, es que Daisy no entiende, ¿no? O sea, no entiende que solo tiene que ser como Tom que no lo quiere y para que vamos a empezar, que se vea en su casa, nos casamos y todo bien conocido. Claro. Y también me llama mucho la atención eso que comentaba en el momento de Baby Girl, de esta Daisy, ¿no? Que no percibo que realmente quisiera a su hija. No, o sea, nada más la menciona, en ese momento se las presentó, pero le valía, ¿no? Ella se iba y la dejaba con la nana, ¿no? Pero ella se iba con ellos, incluso estaba dispuesta a jugarse quizá con Gatsby, ya que su hija, a ver cómo se lo acaba, cómo vivía. No veía yo que existiera un sentimiento o que mostrara algún sentimiento hacia su hija. Bueno, era una época justamente de mucha prosperidad económica, pero también como de las mujeres que estaban rebelándose, ¿no? Pueden ya incluso de cierta forma, frecuentar pues, con la crisis, grupos sociales y no sé si se correcto, es como la persona. Entonces no sé si ese tenía el simbolismo de Daisy. Podría ser. A ver, me llama mucho la atención esto porque, por ejemplo, El simbolismo de Jordan y Daisy al ser rubias, y por eso el color amarillo y dorado, y porque una habla no con palabras verdaderas, se utiliza frases de otros o hipérbolas, es que es falsa. Y el de Jordan es que logra cualquier cosa engañando normalmente. Entonces, sí. El simbolismo, y por eso Piquera después fue atacada por una corriente feminista más tarde, de que las mujeres rubias ya sí eran que las retrató a todas tontas. Cuando tenías caso lo que dijo Daisy, que estaba bien que hubiera sido una niña porque iba a ser tonta. Entonces, después fue atacado Piquera por pero años después, una corriente feminista de que siempre en sus novelas todas las mujeres son de ese estilo. Sí, todas las novelas. pero las rubias. Sí, entonces también la Ay, no se dice así.
las dos rubias de la casa de Gaisco en la fiesta, ¿cierto? También son rubias en su casa. El dorado, el color dorado representa eso, ¿no? Los tontos, así. Pero los personajes de Gaisco y mujeres femeninos son así. Bueno, aunque Daisy es un gran personaje, ¿cierto? Porque también está preocupada a ver el futuro y ella llega a decir, ¿cierto? Llega a preguntar de qué van a hacer en el futuro. Como decir que el futuro va a hacer el futuro. Y por eso ella, al final de cuentas, no podía estar con Gatsby, porque uno quería regresar el pasado. Ella sí pensaba algo hacia adelante del futuro, ¿cierto? Y totalmente para ella, pues le dijo que cuando dice a Gatsby que si no le bastaba lo que quisiera, ¿cierto? En este momento lo que quiero, dijo, pero en el pasado quise todo, dijo, y pero a ella eso no le bastaba, dijo, ¿cierto? Ahora te quiero a ti, pero no te puedo decir que nunca lo quise, ¿cierto? Entonces, no. Entonces, ella como que sí quería ir hacia adelante, pero Gatsby quería ir hacia un sueño del pasado. Sí, está este problema de si el pasado fue mejor que el presente, ¿cierto? Muchas generaciones piensan hacer así, el pasado fue mejor que lo que estamos viviendo. Y también está la idea, este gran problema de qué tenemos que hacer para conocer el futuro y si lo que conociendo el presente y el pasado podemos conocer al futuro, algo que tanto David y yo como casi imposible. Pero está en el tiempo, también está el tiempo como un reloj. Bueno, y el clima, cómo cambia el clima, como simbolismo en esta novela. Sí, cuando todos tenían calor, así se fueron, ¿cierto? Que no se aguantaban. El color dorado, ¿no? Es muy interesante. Refleja consigue lo que quieras, pero a base de la falsedad o del vacío o de la mentira, ¿no? Que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que mencionaba usted al principio, que decía que, por ejemplo, que eran personas, por ejemplo, Tom y Daisy, ¿no? Que siempre reflejaban el oro, lo dorado, la luz. Eran personas despreocupadas. Tom y Daisy aplastaban objetos y criaturas y luego buscaban refugio en su dinero o en su ancha despreocupación o lo que fuese que los mantenía juntos, dejando que otros se ocuparan de limpiar la porquería que ellos habían originado. Reflejaban parte, ¿no? Me llama la atención porque Pepsi no tenía una fotografía de Daisy en su casa. En cambio, sí tenía otra fotografía que el señor que lo ayudó mucho, se me fue en moda, mucho más de él. Y todavía me queda así. Recuerdo su retrato en el comentario de Pepsi, un hombre saludable con el pelo gris y expresión de la vacía, pionero, disipado de la última fase de la vida de los Estados Unidos de América. Devolvió a la costa la violencia salvaje de los bordeles y los orgullos de la frontera. A Cody se veía indirectamente que Pepsi apenas bebía. Alguna vez en las fiestas las mujeres le echaban champán en el pelo. Él tenía como costumbre no probar el alcohol. Y a Cody heredó el dinero, $25,000 que jamás recibió. Nunca entendió a qué artimaña legal recurrieron contra él, pero lo que quedaba de los millones acabó íntegro en manos de el actor. A Pepsi le quedó su educación tan apropiada, tan similar, en el bajo perfil de Gary. Pepsi adquirió la consistencia de un creo que es el que quería leer. Pero a quien tenía en su casa sí, claro. era el retrato de Cody, que fue el que lo había ayudado. Claro. Eso creo que se entiende muy bien. Bueno, en el sentido de que era tan pobre que cuando estuvo con Daisy, o sea, no tenía dinero para tener una foto, tomar una foto, ¿no? Daisy nunca se la dio. Y sin embargo, quien la ayudó fue él, y por eso conservó una fotografía cuando, no sé, cuando lo vio con él o le apoyó, pero por eso no. ¿Cómo consiguió tener la foto de Cody? Sí, claro. No podía. Digo, tenía dinero ya para fotografiarla, ¿no? Porque de hecho, recuerden que el amigo de Tom en el departamento fotografía ¿no? Fotografía todo, y cosa que no podía tener Gatsby. Aunque tenía dinero,
nunca, bueno, primero no estaba con Daisy porque para eso organizaba las fiestas, ¿no? Para que llegue, es algo tan interesante, ¿no? Organiza una super fiesta para que vaya todo Nueva York y van todos menos ella, ¿no? Sí. ¿No? Hasta que por fin lo consigue, pero pues, no, nunca. O se tomó una. Eso trajo a Estelita, ¿no? Para convertir Claro. no solamente era su vecino, sino que se llegó a convertir en su mejor amigo. Sí, es así. Sí, porque al final el que más le dolió la muerte de Gatsby fue Juanito, ¿no? El único, y otra de las cosas que luchó para que vinieran otros amigos, amistades, quizás socios de Gatsby, y nadie llegó, excepto por ahí el de Harris. El de los ojos de Sapo, de búho, perdón. De Sapo, de búho, perdón. De búho, sí, claro. Sí, sí. Estuvo bueno. Sí. También me imaginé así que somos muy contentos. Sí, claro. Eso es muy interesante. Sí. Pero sí no había reflexionado en la fotografía. Pero se puede decir que Gatsby ya le hizo una luz verde, entonces la pasaba viendo hacia allá, lo que es cuando la veía. Y se dejaba guiar por la luz verde, ¿cierto? Porque esa luz verde era su sueño, que sueño era Daisy. Como que representa justo la esperanza, ¿no? De ver en la zona de Daisy. Como que también lo libera. Bueno, pues puede ser, aunque la esperanza tal vez está representada por otro color. Y la esperanza, después de que pasa el accidente, Gatsby espera a Daisy fuera de su casa, ¿cierto? O sea, algo más pasaba, él estaba esperando, ¿cierto? Que pasara algo y que Daisy le diera una señal, ¿cierto? Esa señal nunca llegó, ¿cierto? Y ya después Nick se va a fijar y dice que encontró, los veo comiendo, ¿qué tenían? Un plato de pollo, ¿cierto? Pollo frito, que no estaban comiendo, pero lo que tenían pollo frito y tenían otra cosa, ¿cierto? Bueno, pero que no iban, o sea, que no estaban tampoco muy preocupados por Gatsby, sí, los dos. Entonces, ahí estaba el vestido de rosa, ¿cierto? Gatsby. Entonces, rosa como que estaba, tenía la esperanza a Gatsby de que saliera y por eso estaba vestido como de, bueno, su traje era como color rosa o la ruta era de color rosa, pero pues nunca salió. Creo que conectando con la idea que estamos hablando, el mayor simbolismo que yo noté fue ya al final, después de que se queda en la casa, y la diferencia con la película es que en la película le trataron lo de esperanza, ¿no? De que al final Gatsby pensó que le había llamado a Daisy, pero con esperanza. En el libro no lo relata así, en el libro ni siquiera Daisy llamó a Gatsby, pero conectando con lo que dijo, creo que al final Gatsby sí tuvo ese cambio de que abandonó su sueño. Por último que menciona antes de que le dispare Wilson, de lo que menciona Nick, que dice, tengo la impresión de que ni Gatsby esperaba ya esa llamada, y de que probablemente no le importaba lo más mínimo. Si esto es verdad, debió de sentir que había perdido su antiguo mundo, su calor, y que había pagado un alto precio por vivir demasiado tiempo en un solo sueño. Debe de haber mirado un cielo extraño a través de las hojarascas aterradoras y gritado al descubrir la grotesca que es una rosa. Lo grotesca que es una rosa y lo cruda que es la luz del sol sobre una hierba aún sin acabar de crecer, un mundo nuevo material pero no real, donde pobres fantasmas que respiran sueños en vez de aire se mueven sin sentido al azar, como esa figura cenicienta y fantástica que se desliza hacia él a través de los árboles sin flores. Al final como que tuvo esa se dio cuenta de que todo lo que había hecho había sido un sueño. Y todo lo demás. ¿Qué color? Podemos pasar a muchos simbolismos y casi todos son simbolistas. Pero los colores son un símbolo importante. ¿Qué otros colores podemos? Bueno, el verde es el sueño de Gatsby, la ilusión, y todo eso. El blanco es la falsedad, porque Jordan y Daisy siempre se visten casi de blanco, ¿cierto? A veces también Gatsby está vestido de blanco. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, el rosa es la esperanza de esperanza. Pero a mí me evoca, más que esperanza, me suena, o más bien, me quedé pensando como un color crepuscular, de que ya iba a concluir, así como el cielo cuando es en la tercera cosita, como que iba a concluir iba a cumplir su sueño, o sea, no se cumplió, ¿no? Se acabó ese sueño que no se cumplió, pero también se acabó la vida de Gatsby, ¿no?
ahí a eso me evoca ese color rosa, así me lo imagino, no sé, como un color crepuscular en el caso de traje de gas. Está también el amarillo, el carro de gas. Ah, Bueno, sí, es un sí. carro era particular, ¿cierto? Tenía un carro de gas, ¿cierto? El gris también. Es el amarillo. El gris De la pobreza, El gris era por el Valle de las Cenizas, y estaba el simbolismo del tren que dividía las dos partes, ¿cierto? Los ricos y los pobres. Era el vínculo. Era el vínculo entre, ¿no? Los separaba, pero también se encontraban. El simbolismo del tren. Entonces, ¿el amarillo qué significa el amarillo? Pues justamente lo ¿No? Pues Podría ser, sí. la ostentación de Gatsby, ¿cierto? De los nuevos ricos de su cauche amarillo, para que todos lo vean, ¿cierto? Que genera un propósito, una percepción, el glamour, ¿no? de como gran poder. Su coche era más grande incluso que el de todos, ¿cierto? Sí. Entonces era un coche solo que era un tenía. Muy bien, de nuevo. Porque limpió sus pecados. Es que también me muestran así, de hecho, en todas las novelas, Nunca había Ah, usado. sí, nunca. Y el azul de cambio podría ser. Pues que el azul es la soledad. Bueno, murió solo, o sea, porque nadie sucede tener azul, ¿cierto? Sí. Entonces, murió, como dice, solo, ¿cierto? Nadie, o sea, recuerdo la desesperación de mí, porque era en el funeral, ¿cierto? Al final del Murió funeral. perdonado, murió redimido. Digamos que liberado, ¿no? Porque o sea, si se hubiera muerto así, hubiera sentido quizá que nunca cumplió su sueño, y ahí se dio cuenta que su sueño era falso, ¿no? Que era una ingenuidad más que nada. Entonces, ya había sido como lo que leyó hace un momento Andrés, él realmente estaba, ya se había dado cuenta que me equivoqué, la regué, no fui un ingenuo, fui un tonto, como en cierto sentido, y entonces ya había cumplido, ¿no? O sea, ya me di cuenta que no era lo que yo esperaba. Bueno, pero. A mí me llamó también la atención esto de los clientes. Ajá, porque en una de las que estuve viendo también en YouTube acerca de las reflexiones, el análisis de esta obra, pues atraen esta metáfora acerca de finalmente de la percepción y la verdad, ¿no? A través de sus obras, él utiliza esa metáfora de la mirada de los ojos para referirse a la manera en cómo comprendemos el mundo. Y prácticamente lo que vemos con estos ojos es a menudo un reflejo de nuestros propios valores e interpretaciones que pueden ser engañosos o en este caso superficiales, ¿no? Para mí esta parte del vivir en lo superfluo, en esa pérdida de valores para todos estos personajes, pues dices, ¿dónde queda finalmente la ética, la moral, ¿no? Me acuerdo de eso cuando dice, sí fue yo, es que ella es católica, ¿no? Aquí está, sí, digo, ella es católica, pero nada más como ese distractor, como si fuera persona católica, entonces una persona cuando era todo lo contrario, ¿no? Entonces, ante los demás, queremos ser, o aparentamos ser algo cuando realmente no somos esa parte, ¿no? Entonces, esos lentes cuando empiezan, sí, es cierto, ¿verdad? Muchas veces vivimos en esa queriendo dar o estar con el otro, cuando en realidad no estamos con uno de nosotros. Es un trabajo, un simbolismo. De hecho, el simbolismo de los ojos, Fitzgerald es católico, ¿no? Cristiano, pues. Y él utiliza el Proverbios capítulo 15, versículo 3, que habla acerca de los ojos del Señor están en todas partes observando a los buenos y a los malos. Y él Pero coloca. ya se reproduce a varias citas también, ¿cierto? Es un libro que está, el chico, pero también es filosófico y también es, o sea, bueno, tiene gran contenido económico. Es un libro con mucha simbología,
Sí, porque, bueno, sí quiere decir que Dios lo ve todo, también tiene un parte que Dios lo ve todo, ¿sí? Creo que es un libro, ¿no? O algo así, donde Dios lo ve. Al final de cuentas, Y está en el valle de los allá en el ahí donde están. Sí. Todo se transformó, dejó de ser lo que es. Y que se puede sacar un poco provecho de ahí. Pero también era como un estratégico, ¿no? Porque de ahí pasaban para. Ah, sí. Por eso dividía, puedo decirlo, sí. Era como ese vacío, ese Sí, de ese sueño americano, que si no lo logras, te quedas en esa parte, ¿no? En la pobreza, finalmente no logras alcanzar lo que perseguías, ¿no? Pero también como como la gente, porque hay pobreza, ¿no? Pero donde hay violencia, pues tampoco hay felicidad, ¿no? Porque están más fríos, no están completos, no hay crecimiento. Entonces, pues usted saca en la violencia, en la pobreza uno busca llegar a una clase más alta pensando que es de la universidad, porque en realidad los que están ahí no son felices. Sí, porque al final de cuentas las parejas cómplices no son felices y bien con que es una familia pobre tampoco son felices, ¿cierto? O sea, todos buscan esto, o sea, un rico busca un pobre, ¿cierto? Y Gandhi, siendo pobre, pues busca a Daisy. Entonces, ahí le da no, porque al final de cuentas es como ese idealismo y que el amor no triunfa, ¿cierto? Eso es una que el amor no llega a triunfar. Bueno, ¿cuál es el idealismo? Pues que no llega a triunfar. Bueno, y ¿cuál es el fracaso del sueño americano? Y un problema de la sociedad de Estados Unidos en ese momento, pero un problema que de las sociedades actuales, ¿no? Bueno, de todas las sociedades. No, pues hablan de los personajes que, porque no se comprometen, es Jordan y Nick, ¿cierto? Ellos no se comprometen. Ellos incluso cuando se separan, ok, va cada quien feliz, ¿cierto? Vámonos, cada quien tranquilo. pero le dolió al final. No, pues dice, pero que tampoco le gustó mucho. Porque se tomó una vitamina, se compuso. Como su naturaleza no era de compromiso. O sea, sí se sintió. Vamos a que sí. Yo no quería compromiso. Llega a reconocer que sintió algo por ella, ¿cierto? Pero también no mucho. Sentía que la quería. Sí, entonces, como que cada quien se fue por. Está bien, está bien. Pues sí, tal vez no nadie fue feliz, porque al final de cuentas el personaje el idealista fracasó. A lo mejor el señor de los ojos de búho, ¿no? Ah, pues porque había todo claro, había todo claro. Quizá. Dice porque lo tenían todo, lo tuvieron todo, etcétera. Pero pues no fueron felices. Algo que me sorprendió mucho fue que el papá de Gatsby, señor Gantz, vivía realmente como en pobreza, ¿no? Porque él tenía toda la riqueza de Gatsby, pero cuando llega el papá, un abrigo viejo, parecía que ni había comido, que no tenía dinero ni siquiera para alimentarse. Eso me sorprendió, ¿no? Porque de todo lo que regalaban los demás, y al papá, pues no se veía, pues no se veía en la novela, ¿no? Pero podría haber, a lo mejor el papá no le importaba, ¿no? No le interesaba quizá, pero me sorprendió mucho la descripción del padre cuando lo hace. Es que dicen que cuando uno se enamora no piensa en otras cosas, entonces casi no pensaba más que Daisy lo notara, entonces pues sí era su objetivo, ¿cierto? Que ella lo viera y la estaba esperando y por eso no puede ser. Bueno, al final te cuentas una historia de amor. Y Gatsby, pues, por lo menos en la novela dice que no tuvo madre, ¿no? Entonces, Sí lo dejo claro. se ve que no tuvo madre, porque no la mencionó, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Bueno, de hecho, el doctor Víctor y yo estuvimos ayer platicando
comentó Rebeca hace un momento de la película, es que estábamos pensando proyectar la película el próximo viernes, pero no la de Gatsby, sino... Es que no hemos encontrado la de 73 de Robert Redford. Si la encontramos podríamos proyectar esa, pero pensamos proyectar la de Media Noche París. ¿Cómo se llama? Es de Woody Allen, que retrata esa. Está muy buena esa película, la verdad, y refleja mucho, no es el Gran Gatsby, pero sí refleja mucho la novela en la película. Sale Fitzgerald, sale Zelda, salen otros autores de la época. Entonces, estamos contemplando eso, pero bueno, les vamos a confirmar por correo o por WhatsApp, por ambos medios, sí, las elecciones, para el próximo viernes. Porque recuerden que nuestra siguiente lectura es El jugador de Dostoyevsky el 17 de octubre. No, déjenme recordar sus nombres, ¿cuáles son? Leslie Castillo, ¿verdad? ¿Ya habías venido desde la primera sesión? ¿Qué pasado? Daniela Chavarría, ¿verdad? Daniela Fernández. ¿Ustedes vieron la sesión pasada? ¿Ustedes, Andrés? ¿Qué saben? Sí. También vino la sesión pasada. La casa de Gatsby continuaba vacía cuando me marché. La hierba de su pradera estaba tan crecida como la mía. Uno de los taxistas del pueblo nunca pasaba por delante de la cancela sin detenerse un segundo y señalar el interior. Quizá fue él quien llevara a Daisy y Gatsby al East la noche del accidente, y tal vez se hubiera inventado su propia historia sobre el asunto. Como no quería escucharla, lo invité cuando salió. Pasaba las noches de los sábados en Nueva York, porque aquellas fiestas suyas, bueno, eso me parece interesante, porque no podía olvidar Nick a Gatsby. Pasaba las noches de los sábados en Nueva York, porque aquellas fiestas suyas, deslumbrantes, carceladoras, seguían dentro de mí con tanta fuerza que aún me llegaba la música y las risas, débiles e incesantes desde su jardín, y los coches subían y bajaban por la vereda de acceso. Una noche oí un coche de verdad y vi sus luces detenerse ante la escalinata, pero no investigué. Sería seguramente un último invitado que había estado ausente en los más remotos confines de la tierra, ignorando que la fiesta había terminado. En la última noche, con el baúl hecho y el coche vendido al tendero, me acerqué a mirar aquel enorme y concurrente fracaso de casa una vez más. En la escalinata blanca, una palabra obscena, garabateada por algún muchacho con un trozo de ladrillo, destacaba con claridad a la luz de la luna y procedí a borrarla, frotando la piedra con el pie. Luego fui dando una vuelta hasta la playa y me tendí en la arena. Casi todas las casas de la orilla estaban cerradas y apenas había luces, exceptuando el resplandor penumbroso y el movimiento de un fuerte que cruzaba el estrecho. Y cuando la luna fue ascendiendo por el cielo, las prescindibles casas empezaron a disolverse, hasta que, poco a poco, acabé percibiendo la antigua isla que antaño floreció para los ojos de los marineros holandeses. Una ubre fresca y verde del nuevo mundo. Sus desaparecidos árboles, los árboles que le habían cedido el sitio a la casa de Gatsby, fomentaron con sus murmullos el último y más grande sueño de todos los sueños humanos. Durante un momento encantado y efímero, el hombre debió de contener el aliento en presencia de este continente, obligado a una contemplación estética que no comprendía ni deseaba, cara a cara, por última vez, en la historia con algo proporcionado a su capacidad de asombro. Y mientras estaba ahí sentado, cavilando sobre el viejo mundo desconocido, pensé en el asombro de Gatsby cuando localizara por primera vez la luz verde del embarcadero de Daisy. Había recorrido un largo camino para llegar a esa pradera azul, y su sueño debió de parecerle tan cercano que no podía fallar en su intento de capturarla. Ignoraba que ya se le había quedado atrás, en algún punto de la ancha oscuridad de allí de la ciudad, donde los oscuros campos de la República se desplegaban bajo la noche. Gatsby creía en la luz verde, en el futuro orgiástico que año tras año se aleja de nosotros. Nos evitó una vez
pero no importa. Al día siguiente correremos más, alargaremos más los brazos de una bella mañana. Y así porfiamos, barcas contra la corriente, devueltos incesantemente hacia el pasado. La verdad es que es un film muy interesante, muy fuerte, podemos analizar desde muchas perspectivas, política, filosófica, estética, económica. Está muy bueno. Ah, sí. Las distintas Es un- facetas. Es un manejo de los sentidos de Daisy, ¿cierto? Porque quizás las cosas tan bonitas, a veces que huele, ve, siente, entonces describe una de las características del Grey Gatsby es que maneja todos estos verbos de sensación, los maneja en ese párrafo. Cuando Daisy está con las camisas, sí, tan bonitas, dice, ¿cierto? Entonces las camisas que se ponen como locas, ¿cierto? Sí, con las camisas. Pero una de las prácticas de Grey Gatsby también maneja los verbos de sentir muy bien, lo transmite tan bien las emociones, si quieren. Y pues una particularidad, bueno, tiene más particularidades estéticas para darle más, como la repetición, al final del libro se vuelve más repetitivo el libro para darle más fuerza a lo que va diciendo. Y eso es muy claro. Entonces, una novela que esperemos que les haya gustado, como nosotros. Yo creo que generalmente la buena literatura es para releerse. Seguramente lo releeremos, pero en algún momento vale la pena volver a escribir. Muchas gracias. Pues, nos vemos la próxima semana. O la próxima quincena, por lo menos la próxima quincena para ver para